tal? Muy buenas noches, apreciables estudiantes. Sean bienvenidos a la materia de modelos y estrategias didácticas. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la didáctica, el proceso de enseñanza-aprendizaje y la comunicación que debe existir entre los docentes y el alumno. Y pues bueno, para comenzar vamos a platicar un poco acerca de lo que es la didáctica. Sabemos bien que la didáctica es conocida como la ciencia del aprendizaje y la enseñanza. Dentro de esta ciencia de la enseñanza y aprendizaje es necesaria la combinación del hacer y el saber didáctico, es decir, de la teoría y de la práctica. La práctica resulta ser muy importante, ya que se sabe que el ser humano aprende siempre a través de la experiencia, desde que somos niños hasta la edad adulta e incluso hasta que somos adultos mayores. Nosotros seguimos aprendiendo a través de la experiencia. También es normal enseñar a partir de la misma. Sin embargo, es imposible no recaer exclusivamente en las enseñanzas mediante esta técnica. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante no olvidar que tanto es básico enseñar a través de la teoría como a través de la práctica. Ambas son necesarias. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos con la idea de que únicamente tenemos que enseñar de la parte práctica y no siempre debe de ser así. ¿Por qué? Porque en la teoría también encontramos lo que es pues la base de aprender a hacer ciertas cosas, ¿no? Es elemental recalcar que una buena teoría debe poder ser llevada a cabo, es decir, que debe ser aplicable en la realidad, que toda teoría que yo pueda enseñar a las demás personas tiene que estar basada en la realidad, tiene que tener obviamente relación con el contexto. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil el aprendizaje significativo en las personas. Hay muchos autores que afirman que no es necesario recaer en la autonomía de la teoría y la práctica, pues ambas deben de ir de la mano, ya que la praxis en sí se basa de la acción y la reflexión. ¿Qué pasa? Cuando vamos a hacer ciertas cosas en cuestión de práctica o hablando ya de un ámbito laboral en cuestión universitaria cuando egresas, pues ¿qué tienes que tener? La base de la teoría, porque solo a través de la base de la teoría vas a poder hacer análisis, vas a poder hacer reflexión para saber tomar ciertas decisiones y poder hacer. Entonces, solo con este breve ejemplo nos damos cuenta de que es necesario que estos dos conceptos siempre vayan de la mano y no podemos hacer a un lado a una ni otra. Tanto la teoría como la práctica son fundamentales en la parte de la didáctica. Mediante esta ciencia de la didáctica se intenta organizar y argumentar las técnicas de la enseñanza. Para ello suelen distinguirse, por un lado, el alumno y el docente. Y obviamente se le suma lo que es el currículo y el contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Que para este proceso de la didáctica, tanto es fundamental conocer aquellas necesidades que tiene el alumno, como también es importante conocer cómo son los métodos con los cuales trabaja el docente, porque cada uno de nosotros como docente tiene sus propias estrategias y sus propias formas de trabajar. Obviamente a esto se le ve sumado lo que es el currículo y el contexto donde se está llevando a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Cabe destacar que no todos los contextos son iguales, que no todas las necesidades de los alumnos son iguales. Por tal razón está diseñada la ciencia de la didáctica, que a través de esto nos va a permitir generar ciertas estrategias que puedan beneficiar dependiendo cuáles sean las necesidades en el alumno y cuáles sean los contextos en los que se encuentre, obviamente basándonos en el currículum y la forma de trabajo del docente. También cabe mencionar, y ahora sí, vamos a enfatizar un poquito más en lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje en sí. Pues bien, sabemos que el proceso de enseñanza y aprendizaje lo podemos definir como aquel mediante el cual se produce la transmisión de conocimientos de una persona a otra. Se va a caracterizar por su considerable complejidad y la incidencia de sus miembros que se vinculan entre sí con el fin de maximizar los resultados obtenidos. ¿Qué quiere decir con esto? El proceso de enseñanza y aprendizaje se ve de una forma muy sencilla
en el momento de transmitir nuestros conocimientos a otras personas. Pero yo decía de forma muy sencilla, sin embargo, esto tiene que tener una predisposición también en el alumno, ¿no? Porque sabemos que muchas veces si el alumno no muestra esta predisposición de querer enseñar, difícilmente podemos concretar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? También otro de los obstáculos en este proceso podría ser claramente el no tener estrategias sólidas, el no tener las herramientas necesarias. Obviamente el contexto muchas veces también es un factor, ¿no? Como visto como un obstáculo dentro de este proceso. A lo largo del tiempo, este proceso de enseñanza y aprendizaje ha ido evolucionando. La caracterización del proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, se pasó de la concepción en la que el eje central estaba en el docente como quien impartía el saber. Anteriormente teníamos la idea de que únicamente el docente o el facilitador, como ahora lo conocemos, podría tener el conocimiento total, ¿no? Y es quien se va a encargar de enseñarme y él únicamente lo que diga y así, ¿no? En la actualidad no es de esa manera. En la actualidad es, ok, el docente va a ser el facilitador, el docente nos va a transmitir su conocimiento, pero también yo tengo que tener como estudiante cierta interacción, cierta participación. ¿Por qué? Porque ahora en la época moderna tenemos un enfoque mucho más integral y centrado también en el educando. Ya tenemos en cuenta que no es únicamente lo que el docente me puede enseñar, sino también es aquello que yo como educando, como alumno, también puedo aportar. Y nosotros como docentes sabemos perfectamente que tanto el alumno va a aprender del docente, como muchas veces nosotros como docentes también tenemos mucho que aprender de nuestros alumnos. Entonces, es un proceso que se da no únicamente la transmisión del conocimiento, no se da únicamente del docente al alumno, sino muchas veces es al revés, también del alumno al docente. Y es importante, yo creo que como docentes todos tenemos claro, o clara más bien, esta parte en la cual decimos, yo puedo aprender mucho de mis alumnos. Hay muchas cosas, porque sabemos que como docentes no dominamos totalmente todo, porque tenemos claro que siempre entre más conocimiento tenemos, más cosas nos hacen falta por entender, y esto lo decía un famoso filósofo, ¿no? El proceso de enseñanza y aprendizaje en sí mismo se constituye como un todo desde la perspectiva sistémica, donde todos los componentes trabajan en forma armoniosa produciendo un efecto sinérgico. Entre tales integrantes, el sistema se puede enumerar. ¿Cómo lo podríamos enumerar? O más bien, ¿cómo vamos a enumerar estos componentes? En primer lugar, tenemos que tener siempre bien claros cuáles son nuestros objetivos. ¿Qué objetivos tenemos de enseñar? ¿No? Y cómo vamos a definir estos objetivos, los vamos a definir obviamente también con base a los contenidos que tenemos que enseñar a nuestros alumnos, a nuestros educandos. En tercer punto, podríamos tener lo que son las formas de organización, es decir, el diseño de las formas, la forma en cómo nosotros vamos a diseñar una estrategia didáctica va a depender mucho del objetivo y de los contenidos que ya se plantearon desde un principio. El método se va a establecer en base al estudiante, los contenidos, objetivos planteados, disponibilidad de recursos, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué del estudiante? Porque como mencioné al principio de la cápsula, tenemos que tomar muy en cuenta cuáles son las necesidades del educando. Posterior a ello, también tenemos que tomar siempre en cuenta uno de los componentes también son los medios, es decir, aquellos instrumentos o herramientas necesarias para llevar a cabo la propuesta didáctica. Saber, ok, si yo estoy en una zona urbana, bueno, pues fácilmente puedo contar con tecnología, ¿no? Pero si yo estoy en una zona rural, por ejemplo, difícilmente, o sea, voy a contar con la tecnología que muchas veces es necesaria en los procesos y que muchas veces nos facilita mucho nuestras estrategias didácticas. Entonces, tenemos que tener como docentes la habilidad de saber qué sí está a nuestro alcance y qué no.
y aquello que no está a nuestro alcance, saber sustituirlo, saber sustituir esas herramientas precisamente diseñando otras que sí puedan ser más factibles de acuerdo al contexto en el que me encuentro, ¿no? Y como último componente, enumeraríamos lo que es la evaluación. Es muy importante evaluar si las estrategias didácticas que nosotros estamos planteando son o no funcionales. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, esta es mi forma de trabajo y ya, ¿no? O sea, si dio resultados está bien y si no, no. Cuando nos olvidamos de que esto no es así. Si la estrategia didáctica que yo estoy utilizando para trabajar no está dando los resultados porque no me está llevando a alcanzar los objetivos que se marcaron desde un principio, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que modificar mi estrategia, porque lo importante aquí es tomar en cuenta cuáles son las necesidades que poseen los educandos, ¿no? Entonces nosotros podemos moldear estas estrategias también, ¿sí? Pero para ello tenemos que tener básicamente muy claro lo que son los objetivos, o sea, cuáles son las metas que queremos lograr, ¿no? En otro de los puntos también podemos hablar un poco acerca de lo que es la comunicación didáctica. Y la comunicación didáctica es fundamental dentro de este proceso del cual ya veníamos hablando, que es la enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? Porque la comunicación didáctica va a representar un papel de suma importancia para todo docente. Cabe destacar que aunque el docente cumple con muchas funciones dentro de una institución educativa, no podemos olvidar que somos seres humanos y participamos directamente en el desarrollo humano de aquellas personas a las que estamos educando, que son las futuras generaciones. Nuestra misión como docentes es sumamente importante porque gracias a esta función que nosotros desempeñamos es posible la evolución de nuestra especie, es posible el crecimiento de cada una de las personas y no solamente en cuestión cognitiva, sino también en cuestión integral. Somos parte de su formación personal y de sus valores y eso es algo que no podemos olvidar en ningún momento. Aparte de ser la docencia un área o la educación, si la queremos ver así, desde esta perspectiva más general, un área muy noble, es un área humanista que de cierta manera también nos forma a nosotros como personas. Entonces, no podemos hacer a un lado el trabajo tan importante que nosotros como docentes tenemos, que desde la perspectiva humanista, el docente debe considerar que la comunicación en el aula debe tener carácter clínico o didáctico, en el sentido en el que el docente tiene que reconocer que su misión es optimizar de cierta manera el desarrollo de los aprendizajes. Es cierto que se van a presentar diferentes complicaciones o dificultades porque no todas las personas aprenden de la misma manera, porque no todas las personas ven las cosas de la misma manera. Entonces, es normal que se presenten muchas dificultades. Sin embargo, nuestro trabajo como docentes pues es precisamente eso, buscar las estrategias didácticas adecuadas que nos ayuden a poder cumplir con nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje de manera eficaz y de manera efectiva, sin importar cuáles son esas dificultades que se nos presentan, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos como herramienta principal dentro de nuestro trabajo lo que son estas herramientas que nos van a ayudar a facilitar ciertos procesos en la enseñanza. Es importante también hablar, para mí es fundamental hablar sobre lo que es, qué conductas debe demostrar, por ejemplo, el docente dentro del aula. Dentro de esto, el rol docente es importante que nosotros como docentes, pues seamos personas sensibles, que tengamos el sentido común, que seamos personas creativas, porque si esta estrategia no funcionó, pues tengo que idear otra, si este método no está dando resultados, tengo que idear otra. La cultura tecnológica tenemos que familiarizarnos en esta época ya
los chicos dominan precisamente lo que es la tecnología, entonces tenemos que empaparnos también de esa información. Nuestra ética docente debe estar siempre presente. Y por último, hablar de lo que es el papel del alumno, que siempre debe estar con la predisposición de aprender. Y